Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer estar nuevamente con otra de nuestras charlas virtuales. En el día de hoy con una charla que tiene que ver con Rusia, pero antes de empezar con eso, como todas las charlas, les recuerdo, mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes, y Batista Viajes somos una agencia de viajes de Uruguay, y un tour operador para el resto de los países de Latinoamérica. Quiere decir que hay muchas agencias de viajes que confían sus pasajeros en nosotros en distintos países. Contacto con todos. Hoy no es una charla de viajes, es una charla de la historia de uno de los países más ricos que tiene en cultura, en territorio, etcétera, que tiene nuestro planeta. Y en particular tenemos una gran sensibilidad para con Rusia, debido a que ha sido el primer viaje grupal, que hace 18 años atrás comenzó esto que se llama Batista Viajes. Nuestro primer viaje grupal fue a Rusia, y bueno, entonces desde ese momento hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, Batista Viajes ha viajado todos los años a Rusia, e incluso en muchas oportunidades por nuestro otro viaje, que es el Transiberiano. También a veces hacemos 2 viajes por año grupales acompañados por nosotros. La historia de Rusia, vamos a comenzar como siempre, y hoy le quiero que presten mucha atención, al igual que les conté cuando hablamos de la charla de los Balcanes. Hoy la charla de Rusia también hay que prestar mucha atención. Voy a mostrar muchos mapas, algunas fotos, pero sobre todo el tema de los mapas y mis comentarios acerca de esta primera entrega de la historia de Rusia, ya que es muy rica, muy jugosa, y no quiero perder esos detalles que la van a hacer un poquito más amena, y entonces la estamos separando en 2 charlas por si no es demasiada información. Hoy jueves, hoy va a ser la primera charla de la parte de Rusia, y el próximo jueves la segunda. También recordarles que ya están en YouTube 3 de nuestras charlas, y que próximamente en estos días van a estar las restantes. Pueden suscribirse a nuestro canal y recibir la información al canal de Batista Viajes de YouTube. Estamos viendo entonces el mapa de Rusia, el país más grande del planeta. El territorio de Rusia, que está en 2 continentes y supo estar en 3 continentes, discurre en el norte de lo que podría ser el continente euroasiático. Acá estamos viendo un mapa físico en el cual vemos los grandes accidentes geográficos que tiene Rusia. Hoy en día Rusia cuenta con 17.200.000 kilómetros cuadrados. Reitero, 17.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, duplica prácticamente al segundo, que es Canadá. O sea, el territorio de la Federación Rusa es el doble del territorio de Canadá, y es el segundo más grande del mundo, Canadá. Cuando formaba parte de la Unión Soviética, que después voy a mostrar mapas, pero sobre todo eso voy a hablar en detalle en la segunda charla de la historia de Rusia, el territorio de la Unión Soviética eran 22,5 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que cuando se desintegró la Unión Soviética, aproximadamente se fueron del territorio de Rusia 5 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a intentar explicar cómo es el nacimiento de los rusos y cómo a su vez se va desarrollando. Pero primero la parte geográfica. Aquí tenemos uno de los accidentes más importantes, que son los montes Urales. ¿Por qué? Porque separan Europa de Asia. Europa de Asia. Entonces los montes Urales son muy importantes, estas montañas que están en el centro oeste del territorio ruso. Toda esta parte de aquí es una gran llanura. Debido a eso, junto con Ucrania y Rusia, fueron durante tantos años el granero del mundo. Competía con Argentina, con otras partes del mundo, en cuanto a sus producciones de granos, de trigo, de maíz, de cebada, etc. Entonces es una llanura donde tiene ríos muy importantes, no solamente el Volga, que es quizás de los más conocidos, también el Don, otros ríos, y estoy siempre hablando de la Rusia europea. Ya en la Rusia asiática, el Lena y otros ríos que son de los más largos del mundo,
y que discurren por toda la zona de la Siberia que tiene distintas regiones, la oriental, la central y la occidental. Y luego del occidental se encuentra el lejano este, ¿no? The Far East. En cuanto a su geografía, además de montañas, tenemos en el norte todo lo que es la tundra. Tundra quiere decir que está poco habitada por el hombre, por sus bajas temperaturas. Esta ciudad que estoy mostrando acá en el centro norte, que se llama Norilsk, esa ciudad es considerada con otros lugares de los lugares más fríos del planeta, donde hay temperaturas en invierno que pueden llegar a 60 grados bajo cero. Así como escucharon, 60 grados bajo cero. La tundra entonces se da en el norte, después hay la gran estepa y las llanuras de toda esta región del oeste de la Rusia europea. La zona, tomen en cuenta que el territorio de Rusia es 1/9 de todo el planeta Tierra y tiene las reservas de agua potable, sin contar a la Antártida, más importante del planeta, sobre todo concentradas aquí, en esta zona que es el lago Baikal, en el sur de Siberia, que nosotros conocemos cuando hacemos nuestro viaje al Transiberiano, y todas estas montañas que forman su frontera con Mongolia y con China, toda esta región de acá. Luego tiene lugares lejanos y que están en el cinturón de fuego del Pacífico, como es la península de Kamchatka, con volcanes, con geyser, con fumarolas, con barro en ebullición, al igual que uno ve en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Chile, en Nueva Zelanda. Por lo tanto, la diversidad geográfica que tiene Rusia es impresionante. A veces la gente dice, vas a Rusia en verano y qué lugar frío. No, en verano en Siberia hemos estado con 26, 27 grados, o sea que el verano es muy agradable, lo que pasa que es muy corto. Vamos a mostrar otro mapa de Rusia para hablar sobre los países que limitan con Rusia. Al norte tenemos el océano glaciar ártico con un sinfín de islas, quizás esta es la más conocida, Novaja Zemlya, donde además hoy en día se está haciendo un trabajo muy importante porque debido al cambio climático se está intentando utilizar esta región para navegación comercial. Se utiliza desde hace ya muchos años para la navegación militar, o sea, para la marina rusa, pero se está empezando a usar también y conecta, porque dense cuenta, si un producto por mar desde Vladivostok tiene que ir a Europa tiene que cruzar, tiene que bajar por el Océano Pacífico, ir hacia entrar al Océano Índico y luego por el Port Suez, por el Mar Rojo, entrar al Canal de Suez y finalmente al Mar Mediterráneo. Sin embargo, si fuera, además de estar pagando en países extranjeros el abastecimiento, las paradas, lo que tengan que hacerse, en este caso sería todo territorio ruso. Así que aquí el norte es un lugar que se está volviendo muy importante para de aquí al futuro, con las nuevas tecnologías para los rusos. Los países que limita, en este pequeño pedacito que tenemos acá en el noroeste, con Noruega, luego con Finlandia, un país que estuvo muy, está muy enlazado con la historia de Rusia y durante muchos años una gran parte de Finlandia perteneció al Imperio Ruso. No perteneció a la época de la Unión Soviética, pero al Imperio Ruso sí perteneció. Luego tiene límite con Estonia, lo que conocemos como los países bálticos, con con Estonia, con Bielorrusia, y a pesar de que no se sepa mucho, gracias a un enclave, que después voy a hablar de este enclave, que era un enclave prusiano de la época de Otto von Bismarck, que se llamaba Königsberg, o sea, la montaña del rey en alemán, esto se llama Kaliningrado, quedó del lado ruso, y eso hace que tenga límite territorial con Lituania y con Polonia. Luego con Ucrania, después con los países del Cáucaso, con Georgia y Azerbaiyán, no así con Armenia, a pesar de su excelente relación, con Kazajistán, con Mongolia, con China y una lengüita que aparece aquí con Corea del Norte. Luego las Islas Kuriles, que fueron de un lado para otro, que
durante las guerras de fin del siglo XIX y sobre todo la guerra ruso-japonesa de 1905 pasaron a manos de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a estar en manos rusas, al igual que la isla de Sajalín y las Islas Kuriles. O sea que estos son los límites de Rusia, pero aquí, ustedes quizás, no sé si lo ven en el mapa, bien al norte, están al lado de Estados Unidos porque Alaska, a través de las Aleutianas y del estrecho de Bering, también se conecta con Rusia porque hasta 1855-57 Alaska perteneció a Rusia. Vamos entonces a otro mapa más para que vean lo impactante del territorio ruso, el tamaño que tiene. ¿Saben lo que les estoy mostrando? Les estoy mostrando los usos horarios que tiene Rusia. Y Rusia tiene usos horarios con la hora de Moscú. Incluso aquellos que tomaron el Transiberiano saben que todas las estaciones de trenes de Rusia se manejan con el horario de Moscú. Tienen el horario de Moscú y el horario local. Eso es para una coordinación con los trenes. Pero hay 11 usos horarios en el territorio ruso. Prácticamente cuando hay un ruso en Kaliningrado que se va a acostar, hay un ruso en la península de Kamchatka que se está levantando. Esto es en el mismo país. Para aquellos que gustan de volar, hay vuelos internos en Rusia, por ejemplo, Moscú, Pietropavlovsk, ¿qué es Pietropavlovsk? La capital de Kamchatka, que duran 10 horas 30 minutos, prácticamente como de Sudamérica a Europa o incluso a Miami es más cerca, depende de qué lugar cada uno se esté, pero imagínense un vuelo interno en su país de más de 10 horas de duración. Así que estos son los usos horarios que están viendo del increíble de lo que era, de lo que es la Federación Rusa. Acá estamos viendo, y es una de las preguntas que siempre me hacen, decir, Gonzalo, ¿cuáles eran los países que integraban la Unión Soviética? Y después de esto comienzo con la historia de Rusia. Los países que integraban la Unión Soviética era la Federación Rusa, con su capital en Moscú, y además Moscú como capital de la Unión Soviética. La Unión Soviética lo integraban estos 5 países que conocemos como los países tártaros, que son Kazajistán, Kirguistán, los estoy señalando con el cursor en amarillo acá, Tayikistán, Kirguistán en verde, Uzbekistán en rosado, Turkmenistán en marroncito, en naranja Kazajistán. Tan, al igual que Afganistán, al igual que Pakistán, Tan significa región o país de. Por lo tanto, país de los kazajos, Kazajistán. Luego tenemos los 3 países del Cáucaso, que son Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Acá vemos la pequeña Armenia. Recordemos, y ya voy a hacer una charla sobre nuestro viaje al Cáucaso, que Armenia era muchísimo más grande. Luego tenemos Ucrania, esto que está acá de amarillo, un país muy importante. Aquí chiquitito, que es frontera con Rumania, está la Moldavia. Recordemos que Moldavia tiene 2 regiones. La Independiente, que es un país que formó parte de la Unión Soviética, es Moldavia con esa capital Chisinau. Y la Moldavia, que forma parte de Rumania junto con Transilvania y Valaquia. O sea que ahí también tenemos esta parte. Bielorrusia, quizás el país más allegado a Rusia, súbdito en todos los sentidos. Y por último, los 3 países que más digamos, los primeros en independizarse y los que más cultura tenían, los que más sufrieron, digamos, durante la época de la Unión Soviética, que era Lituania, Letonia y Estonia. Y ojo, desde ya le adelanto algo, estos países de acá, como los que tuvieron en el Pacto de Varsovia, sufrieron el dominio de la Unión Soviética. Estos países que están acá se beneficiaron de la Unión Soviética. Eso va a ser harina de otro costal que después voy a contar. Estos eran los 15 países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se forma en 1924-25, después de la Revolución Bolchevique de octubre del 17. Quiere decir que estos son los países. Estos eran los 22 millones y casi medio de kilómetros cuadrados.
Ahora vamos a la Rusia europea porque vamos a empezar a explicar cuándo es que nacen los rusos, cómo es que se van desarrollando, de qué estamos hablando. Bueno, miren, acá tenemos la ciudad de Kiev, que hoy en día es la capital de Ucrania. Acá tenemos otra ciudad muy importante que se llama Novgorod. Veliki Novgorod porque se diferencia de esta otra ciudad que se llama Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod no es la importante es esta ciudad Novgorod, Novgorod y Kiev. El poblacionamiento del este de Europa, un lugar de pasaje de muchas de las tribus que emigraron hacia Europa, debemos recordar que millones de años atrás el poblacionamiento del continente europeo viene desde Asia y no al revés. Entonces, muchos de los pueblos que hoy están en muchos lugares de Europa, como los búlgaros, como los húngaros, etcétera, vienen desde Asia Central. En Europa del Este había una tribu muy importante que comienza desde el sur, desde lo que era la ex Yugoslavia, que son los eslavos. Los eslavos se van diseminando y hay tres pueblos que tienen bastante, o sea, que tienen la misma raíz, que son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pero en realidad podemos decir que la primera ciudad importante y el primer lugar donde se concentraron en lo que luego empezaron a llamarse como los Rus, es en Novgorod y en Kiev. Si bien la importancia luego la tiene Kiev, la primer asentamiento es Novgorod. ¿Por qué Novgorod que queda aquí en el norte? Porque la fusión de los varegos, que eran tribus nórdicas, que venían a esta región buscando nuevas rutas comerciales, que los llevaran a dónde. Bueno, y acá viene el contexto internacional que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo en ese momento? ¿Quién estaba rigiendo la situación política, religiosa? Era la Segunda Roma. Recordemos que Constantino traslada la capital del Imperio Romano, por allá por el siglo IV después de Cristo, desde la actual Roma a Constantinopla, que es la actual Estambul. Cuando se hace ese corrimiento y luego además se adopta la religión cristiana, hay un cisma, un cambio muy importante en la historia de Europa del Este y de todo el mundo. Entonces, los varegos en aquel entonces, cuando durante esos siglos, además a Constantinopla, la empiezan a nutrir con los productos que venían de la ruta de la seda, que venían del lejano oriente, de China, que venían de la India, que venían de las especias, todo lo que venía a Constantinopla, el mundo quería comercializar con Constantinopla. Los puertos de Génova, de Barcelona, de Venecia, todas esas grandes rutas comerciales comenzaron a viajar hacia Constantinopla, a traer y a llevar productos de todos lados. O sea, Constantinopla era un hub económico en términos modernos. Los varegos, buscando ese lugar para poder llegar, ya que los otros lugares de Europa estaban compulsionados, empezaron a través de los ríos y lagos de Rusia a entrar de lo que en ese momento, de lo que hoy en Rusia en ese momento no era tal, a mezclarse con los eslavos. Se dice que los eslavos eran más desarrollados desde un punto de vista cultural que los escandinavos, pero los escandinavos eran muy ordenados y tenían un poder. Por eso mismo, los propios eslavos, una de las versiones más fuertes es que solicitan a los varegos que como hay muchas riñas entre sus familias, digamos que haya un político que esté por arriba de ellos y que los organice, que es un varego. Y el primer príncipe de lo que se conocía como los Rus, que no quiere decir que ya estemos hablando de Rusia, es el príncipe Rurik, que se establece en la ciudad de Kiev. Entonces, podríamos decir que la primera ciudad rusa hoy en día es la capital de otro país. O sea, Kiev como primer ciudad rusa es la capital de Ucrania. La realidad es que no había una diferencia entonces y la base de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, de la europea, es exactamente la misma. Acá empiezan a pasar varias cosas. Los varegos llegan a Constantinopla, no se quedan solamente con los rusos, tal es así que los varegos hacen el papel que siguen haciendo hasta el día de hoy la Guardia Suiza para el papado del Vaticano.
Y la guardia de el patriarca de Constantinopla era precisamente los varegos, por su complexión física, robustos, grandotes, grandes guerreros, entonces ahí cumplen esa función. Esto es importante porque a partir de ese momento, a partir del siglo VIII, siglo IX después de Cristo, comienza un tránsito entre Constantinopla y estas regiones del este de Europa que hacen que en el siglo IX, ni más ni menos, que los rusos, el Kanato de Kiev, lo que después se llamaría el Kanato de Kiev, el Principado de los rusos de Kiev, se declara cristiano ortodoxo, o sea, con la influencia que viene de Constantinopla. Y tiempo después, además, adopta la escritura cirílica que deviene del griego, y gracias a Cirilo y Metodio, estos monjes eslavos, digamos, introducen este alfabeto en Rusia. Y esto hay que empezar a conocer, porque ahora le voy a contar el final de una de las tantas películas que tenemos en Rusia. Y es cómo es que Iván el Terrible decía que Moscú era la tercera Roma. ¿Es real eso? ¿Por qué se convirtió? Sí, es real. Y les voy a empezar a explicar cómo llegamos a esa situación dentro de unos minutos. El primer punto entonces es que adoptan el cristianismo ortodoxo. ¿Qué ocurre con los otros eslavos? Los eslavos del sur estaban lejos de esta situación, ciertamente hermanados con los rusos sin problemas. Ahora, los otros eslavos estaban queriendo dominarse unos a los otros, que son los polacos y lituanos en contra de rusos, bielorrusos y ucranianos. Aclaro que estoy hablando en términos actuales, en aquel entonces no había tal división. Estos países, los polacos y los lituanos, en ese momento se autoproclaman católicos, apostólicos y romanos. Y acá viene un punto fundamental en la historia de los eslavos. La diferencia entre unos y otros, primero que nada, la religión. Y además la religión, entendida en aquel entonces cuando se entrelazaba con la política. Por lo tanto, la ciudad importante, el patriarca, a diferencia del papado, que hay un papa en la Iglesia Católica, en el caso de los ortodoxos, si bien había una predilección y digamos tenía una voz, un voto superior al resto, el patriarca de Constantinopla, cada país tenía su patriarca. Por eso, el Abra de Sofía en la ciudad de Kiev, que tuve la oportunidad de conocer y es realmente hermosísimo, en aquel entonces y hasta el día de hoy se sigue siendo un lugar de peregrinación para todos los ortodoxos rusos del mundo que quieren ir a una vez en su vida al Abra de Kiev. En el caso, ¿qué es lo que pasa posteriormente? Así que tenemos que los rusos se comienzan a desarrollar y la ciudad capital de todo esto es Kiev y en una segunda instancia Novgorod. Ahí comienza una relación un poco tirante entre estas dos ciudades. Una se encuentra aquí sobre el río Dnieper, la otra ya más al norte. Lo que hoy en día es San Petersburgo y toda salida al mar Báltico no era territorio de los rusos, le pertenecía a los suecos. Ese lugar se llamaba Tsarskoye Selo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación bastante contenida. Era un país que se empieza a desarrollar, que tiene sus cosas, pero hay un hecho que cambia la historia, no solamente del este de Europa, sino del mundo, y es la invasión de los mongoles, de los tártaros mongoles. Y aquí vemos este mapa, que es el desarrollo del imperio más grande desde el punto de vista territorial que existió en la historia del ser humano. Muchísimo más grande que el imperio romano, etc. No obstante, ¿por qué no fue tan importante como el imperio romano a pesar de haber sido mucho más grande? Por las propias características de los tártaros mongoles. Los tártaros mongoles se desarrollaron con su capital aquí en Karakorum, que Karakorum es muy cerquita de donde hoy en día está Ulan Bator, que es la capital de Mongolia. Genghis Khan lo que logró hacer en el siglo XI fue juntar, siglo XI, siglo XII, juntar a todas sus tribus, luego de haber él dominado el país, y desde ahí empezar a tratar de conquistar el mundo exterior.
Lo que nunca imaginaron que les iba a ser tan fácil, porque tenían unas técnicas de pelea que tiene que ver con el tipo de caballo que ellos usaban, con la parte de cómo montaban el caballo. Todo eso lo aprendemos mucho cuando vamos a Mongolia en el viaje del Transiberiano. Pero lo importante es que varias de sus ramas, sus nietos, uno fue Kublai Khan, es el primero que conquista China. La primera vez que China es conquistada es precisamente por Kublai Khan, por el nieto de Gengis Khan, que es todo esto verde que vemos acá cuando él instala una dinastía que se llama igual que el billete actual, que es yuan, el yuan, que es la moneda de China. Después hay otras ramas que vienen, pero la que nos interesa a nosotros ahora es esta amarilla que está acá. ¿Qué cuál es? La que se conoció como el Kanato de Oro o la Horda de Oro, que pone su capital en una ciudad sobre el río Volga que se llama Kazán. Entonces, ¿qué ocurrió? Y esto le ocurrió a los mongoles en China y le ocurrió también en lo que hoy en día es Rusia. Es que ellos conquistaron fácilmente, pero nunca colonizaron, porque desde el punto de vista cultural son de mucho menor nivel en todos los sentidos que aquellos que conquistaron. O sea, no tenían su literatura, no tenían su idioma, no había escritura mongola en aquel entonces. No había manera de poder desarrollar, de poder imponer sus costumbres. Entonces lo que ocurría, cuando tú conquistas a alguien que te supera desde el punto de vista cultural, arquitectónico, etcétera, etcétera, tú lo que haces es, a lo bueno todo el mundo se acostumbra, por lo tanto, los Kublai Khan lo que hizo fue achinizarse, y la Horda de Oro lo que hizo fue rusificarse. Estos detalles son muy importantes, porque esto que les estoy mostrando ahora, 2 o 3 siglos después de lo que les voy a contar ahora, es la explicación del por qué Rusia logra llegar no solamente al Océano Pacífico, sino que Rusia llega a conquistar Alaska en el continente americano, y algo que no sé si saben, pero durante 11 años una gran parte del estado de California le perteneció a Rusia. Así como ustedes están escuchando, antes de las famosas fiebres del oro, hubo 11 años de dominio en varias partes de la costa, un lugar que se llama Fort William, fue conquistado y fue fundado exactamente por los rusos. Todo eso se explica gracias a esto que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque como los mongoles trasladan digamos, como expliqué recién, estaban mejor en el país conquistado que en su casa natal, el poder lo trasladan a esos lugares y el poder se diluye cuando uno está en China y otro está en Europa, en la ciudad de Kazán. A todo esto que ocurría en Rusia, y volvemos al mapa anterior, los tártaros lo que hacen es dominar, miren lo que les voy a mostrar, dominan una parte de Ucrania y sobre todo Crimea, les interesaba mucho Crimea, dominan Kazán, esta es la capital de la Horda de Oro, hoy en día es la capital de una de las repúblicas federales que integran Rusia, que es la República del Tatarstán, o sea, el país de los tártaros. Y en ese momento que viene la invasión, lo que ocurre es que Kiev y Novgorod quedan bajo la vigilancia de un pueblo que era de mucho menos importancia, una ciudad que prácticamente era un pueblo que no valía nada, y que en un acto casual, que es Batú, que era quien era el nieto de Gengis Khan, el hijo, o sea, un bisnieto de Gengis Khan, se enamora, miren esta casualidad, pero se enamora de una moscovita, y traslada en parte, una parte de su poder desde Kazán a la ciudad de Moscú, que era un pueblo. Y desde Moscú era más cerca para llegar tanto a Kiev y a Novgorod que Kazán. Por lo tanto, a ver si me explican, les digo, acá tenemos a Novgorod, acá tenemos a Kiev y acá tenemos a Moscú. Por lo tanto, Kazán, que se encuentra acá, es mucho más lejos, 1000 y pico de kilómetros desde Moscú. Por lo tanto, desde acá podían dominar. ¿Y qué empezó a hacer Moscú? El centro donde se recaudaban los impuestos, o sea, la DGI, el AFIP, la AFIP de aquel entonces.
Entonces Moscú no tenía ninguna importancia cultural, Moscú no tenía ninguna importancia arquitectónica, ni histórica, ni nada, pero comenzó a tener dinero. Entonces, cuando comienzan las revueltas de los eslavos, tratando de vencer a los tártaro-mogoles en algunas batallas, la primera que ganaron los rusos se llamó Kulikovo, en 1328, esa batalla es muy linda porque está bien representada en uno de los más lindos museos que tiene Moscú, que es la Galería Tretiakov, donde se dan muchos de los íconos del mayor artista de íconos que existe en el mundo, que es Andrei Rublev. Por lo tanto, esa batalla de Kulikovo comienza a dar un giro a la historia de Rusia. Y es con un príncipe que sucede, y venimos a lo que les comenté antes. ¿Cómo es que Moscú se considera la tercera Roma? Bueno, lo primero que ocurre es ir a la historia de lo que pasa en el sur del Mar Negro. Estambul está aquí, ¿no? Lo que era Constantinopla. En 1453, luego de tener rodeado y sitiado a la ciudad de Estambul durante mucho tiempo, el último emperador bizantino, Constantino XI, finalmente se rinde ante las fuerzas del Imperio Otomano. ¿Quiénes son los otomanos? Estas tribus turcoides que vinieron de Asia Central y se establecieron en la meseta de Anatolia, y desde ahí comenzaron a invadir prácticamente medio mundo. En parte también Europa. Habían entrado a los Balcanes y no habían podido conseguir su capital y la ciudad más importante, que era Constantinopla. La sobrina de Constantino era la heredera al Imperio Bizantino, porque él no había tenido hijos, entonces iba a ser la sobrina. Esta sobrina, que se llamaba Sofía o Salomé, depende en cómo uno lo diga, ¿no? En griego, etc. Esta Salomé, lo que se produce, miren lo que se produce. ¿Qué pasaba en el resto de Europa? Resulta que polacos y lituanos eran católicos, los otros pueblos rusos. El resto de los otros o eran católicos o estaban dominados por los otomanos, que eran musulmanes. Por lo tanto, el único pueblo libre que recientemente se había tratado digamos, que empezaba a sacarse el yugo de los tártaro-mogoles que los estaban conquistando, eran los rusos. Y entonces, un príncipe de Moscovia, que había empezado a tener poder por lo económico que recién mencioné, y porque Kiev y Novgorod, al ser lugares que estaban muy, digamos, muy peleados con los tártaros mogoles, lo que hicieron fue venirse a menos. Entonces Moscú, un príncipe que se llama Iván III se compromete con la heredera del Imperio Bizantino y se produce el casamiento en una fortaleza que mandan construir en Moscú, que significó a partir de ahí que las grandes mayorías de todas las ciudades rusas comenzaban a tener una fortaleza, y adentro de la fortaleza el lugar donde el gobernante vivía y donde estaba la gente de palacio. Fortaleza en ruso se llama Kremlin. El primer Kremlin de madera blanca de los abedules estaba sobre el río Moscova, y ahí Iván III empieza a enlazarse con el Imperio Bizantino. Tal es así que para el casamiento utiliza el famoso sombrero de monómaco, el sombrero que utilizó hasta Constantino XI en el Imperio Bizantino para poder gobernar. Un personaje también muy importante que estaba a favor en parte, porque ¿qué ocurre? Hubo una guerra que se produjo aquí en el norte, en Novgorod, muchas veces, entre los rusos contra los suecos. En Novgorod se defendió con un gran militar que fue Alejandro Nevsky, que luego, en honor a él, la avenida principal de San Petersburgo se llama así. Alejandro Nevsky no quería que los suecos entraran porque iban a imponer su religión católica. Y una cosa importante de los mongoles es que dejaron libertad de culto.
Por lo tanto, ellos siguieron, a ellos les interesaba nada más que el dinero y la recaudación de los impuestos. Lo que ocurre después de esto es que cuando Iván III muere, viene su hijo, que fue Basilio III, que cuando él fallece le hacen en honor a él la famosa catedral de San Basilio en la época de Iván el Terrible o Iván el IV, y luego viene Iván el Terrible, pero acá hago un punto. Quiere decir, ¿por qué estamos pensando, por qué esa unión fue tan importante? Esa unión vino porque Rusia tenía territorio, tenía cantidad de gente y profesaba la religión ortodoxa. Recordemos que toda la Tierra Santa había quedado en manos de los musulmanes. Entre los árabes primero, de las dinastías omeyas y abasíes, una con capital en Damasco, la otra con capital en Bagdad, y entre también las dinastías, y después con los otomanos. Entonces, todas las importantes iglesias y lugares de culto de la iglesia ortodoxa estaban bajo el dominio de extranjeros o de musulmanes. Jerusalén, Constantinopla, Antioquía, Alepo, etcétera, etcétera. Entonces, Moscú era el único lugar que tenía las iglesias ortodoxas, que tenía la cantidad de población y que tenía además, y es muy importante, el gran territorio que poseía. Entonces, con Iván III, con Iván en San Basilio, comienza una unión y se le da la jerarquía y la cultura del Imperio Bizantino se traslada a Moscú. De ahí que el Imperio Ruso desde siempre tiene el mismo símbolo que el Imperio Romano, que es el águila bicéfala, o sea, el águila de dos cabezas. Con todas estas situaciones, llega al poder un niño que en los primeros años de su vida vivió en el Kremlin de una manera horrible. Iván el Terrible tuvo una niñez espantosa. Iván el Terrible era un niño que vivió prácticamente encerrado, sin poder convivir con otros niños. Lo tenían encerrado en parte porque la cantidad de boyardos se le llama a la nobleza en ruso, los boyardos se peleaban entre ellos y no lograban ayudar y ni poner a una casa en el poder. Y él era muy joven, a pesar de que era grandote, pero a los 13 años, ya solo con 13 años y más 13 años de aquella época, él ya era una persona, él era muy alto, era musculoso, era una persona con un poder físico que intimidaba, y él a los 13 años ya comienza a ir en contra de esa familia de los boyardos. Él odiaba a la nobleza de Rusia. Y eso después se hizo notar durante sus años. Pero hay cosas importantes que tenemos que saber de Iván el Terrible. Iván el Terrible se casa la primera vez con una mujer que él realmente la amaba. No era lo normal que se casaran entre gente que se amaran en ese momento en las casas reales de ningún lugar de Europa. Pero hay una cosa que tienen que tomar en cuenta. A partir de Iván el Terrible y de Iván III, a pesar de la influencia del Imperio Bizantino, Rusia comienza a alejarse durante 2 siglos. Rusia comienza a alejarse durante 2 siglos de la realidad del este de Europa. Siempre uno cuando estudia o cuando analiza la historia de una región tiene que ver el contexto internacional. Tuvo cosas a favor en esos 2 siglos que le permitieron llegar al Pacífico, que ahora les voy a contar, pero algo ya les empecé a decir. Y tuvo cosas que lo alejaron de lo que ocurría en Europa, con pequeños países, comparado con el tamaño de Rusia, como España y Portugal primero, y luego holandeses, franceses, belgas y británicos, que salieron con sus barcos a conquistar el mundo. Y que Rusia quedó en el ostracismo, porque gracias a la influencia de los tártaro-mogoles, Rusia comenzó a mirar, se convirtió más en un país euroasiático que es eurocentrista. Eso fue cambiando durante los siglos. Entonces, desde ahora hasta Pedro el Grande, son 2 siglos que en ciertos aspectos son malos para Rusia en ciertos aspectos, pero a la postre y con el diario del lunes podemos decir que fue lo que le permitió conquistar todo ese gran territorio que hasta el día de hoy lo mantiene, siendo que esos pequeños países, como decía, han perdido durante los siglos
muchas de todas sus colonias en diferentes partes del mundo. Entonces, Iván el Terrible, que sufre esa niñez, las crónicas de aquella época decía, corren por el Kremlin ríos de sangre, porque morían uno, morían otros, todos querían tener su influencia, porque querían ser regentes hasta que el niño cumpliera los 18 años. Pero antes de los 18 años, quizás por su personalidad, por las características físicas, etc., él ya comenzó a gobernar. Se casa con esta chica, que no voy a decir el nombre porque después van a entender por qué no voy a decir el nombre, después se los voy a decir, y lamentablemente a los pocos años muere, muere por problemas estomacales, se dice en aquel entonces, y eso cambió la vida de Iván el Terrible, y comenzó a ser el Terrible, comenzó a matar a diestra y siniestra, veía conspiraciones en todos lados, en ese sentido lo podemos comparar con Stalin, que también veía conspiraciones en todos los sitios, mandaba a matar a aquellos que estaban muy cerca de él, etcétera, etcétera. La cuestión es que él quería vencer y tener un gran avance. Primero que nada, quiso ir hacia el norte, quiso ir hacia Novgorod y desde ahí ganarle a los suecos. Él quería su salida al mar. Y usted me dice, ¿cómo no tiene salida al mar? No, el Cáucaso no le pertenecía a Rusia, la península de Crimea y Ucrania, la península de Crimea estaba todavía en manos de los tártaros. Al norte tenían sí llegada a la ciudad de Arcángel, que está aquí en la península de Kola, en Murmansk, pero obviamente eran lugares que eran donde se congelaba el agua durante 9 meses al año. Y desde Novgorod intentó ganarle a los suecos. Eso fue un gran error de Iván el Terrible, porque no solamente perdió contra los suecos, sino que los tártaros de Crimea invaden Moscú, aprovechando que los ejércitos estaban peleando contra los suecos. Destruyen una parte de Moscú, y eso fue fatal porque evidentemente desde aquella época los tártaros siempre fueron a partir de ese momento, sobre todo con los rusos, algo muy particular. Esto tiene que ver hasta lo que pasa actualmente por lo de Crimea, pero eso lo voy a hablar el jueves de la semana que viene. ¿Cuál es lo segundo que ocurre en este lugar? Bueno, lo segundo que ocurre es que él dice, bueno, vamos a tratar de quitarnos por fin del poder de los tártaros. Los tártaros estaban a pocos kilómetros, hablando de la geografía rusa, y Rusia estaba en este lugar así donde que estoy señalando ahora con el cursor, pero que no se podía mover ni para el norte ni para el este, porque si no estaban los suecos, que eran muy fuertes, estaban los turcos y los tártaros, que apoyaban a los tártaros, los turcos, los otomanos, siendo los dos musulmanes, y luego a la derecha, hacia el este estaba Kazán, que también le pasaba lo mismo. Y ¿saben una cosa? Empezó a querer conquistar la ciudad de Kazán, la ciudad de las cúpulas azules. ¿Por qué? Por las mezquitas azules que habían traído los tártaro-mogoles durante siglos. En una primera instancia falló. ¿Por qué? Porque se apresuró. Era noviembre y envió que a su ejército, él quería llegar de sorpresa, y el hielo que se formaba en el río Volga no era lo suficientemente grueso como para soportar los caballos y los carros para llevar las armas que les permitían conquistar Kazán. Y fue un fracaso total, porque muchos murieron porque se ahogaron, porque el hielo se resquebrajó. Pero a los pocos meses él vuelve a intentarlo, casi un año después, y ahí logra ganar a los tártaros en Kazán. Y señores, a partir de ahora es un antes y un después en la historia de Rusia. Y en la historia en casi que le diría del mundo por las características que luego. Porque ¿qué ocurrió cuando cayó la ciudad de Kazán? Y miren, vamos a ir a este otro mapa. La ciudad de Kazán está sobre el río Volga, está aproximadamente en este lugar donde le estoy mandando, donde dice, por si el cursor no lo ven, donde dice Russian Principalities, donde está la E de Principalities, ahí estaba la ciudad de Kazán. La ciudad de Kazán capital. Cuando ellos conquistan esto, al mismo tiempo, miren lo que ocurría en esta parte del mundo. En esta parte del mundo, en China, habían sido conquistados, si se acuerdan, les conté, por Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan. Primera invasión extranjera al territorio chino.
Pero lo que ocurrió con esa invasión, que se terminaron achinizando. Por lo tanto, desde un punto de vista cultural, no hubo grandes influencias, salvo que trasladó la capital a donde hoy está la capital, fueron los mongoles que la pusieron en el norte, por eso Bei en mandarín significa norte, Xin capital, capital del norte. Ahí se establecieron ellos, pero cuando se fueron los mongoles, quien vino a China fueron los manchúes. La Manchuria es una región que queda en esta zona, en el noreste, una región que se hizo famosa durante la invasión japonesa, que los japoneses le llamaron Manchukuo. Estamos hablando de la misma región. En este momento los invaden los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Después que en esa misma época que Iván el Terrible conquista Kazán, los chinos vencen a los tártaros, a los mongoles, vencen a los manchúes e instalan una dinastía totalmente china. Estaban orgullosos de esa dinastía. Por eso trasladan la capital al sur. Nan significa sur. Nanjing, capital del sur, ¿no? O Nanking, que le decían los hongkoneses, los cantoneses. Entonces trasladan la capital a Nanking y dicen, señores, nosotros somos el centro del universo. El resto de los países del mundo son bárbaros. Nosotros inventamos la pólvora, la tinta, la ruta de la seda, nosotros conocemos la seda, la porcelana, el té, somos los más desarrollados, y en esa época debemos decir que era real, eran los más desarrollados. Pero ¿qué hicieron? Después de unos años, vuelven a trasladar la capital al norte, a Beijing, y establecen el centro del universo para ellos, que era la ciudad prohibida. Y dicen, el resto del planeta no me interesa. Se encierran en sí mismos y no le dan, disculpen la expresión, no le dan corte al resto. Entonces, ¿qué ocurre? Los mongoles que habían dominado toda esta zona que estoy señalando, todo el norte de lo que está en verde y lo que está en amarillo, perdieron su capital en manos de Iván el Terrible y todo este territorio quedó un vacío de poder porque los chinos no les interesó. Eso hizo que a la muerte de Iván el Terrible, durante los ciento y pico de años posteriores, Rusia fácilmente, los cosacos, que eran los guardianes de la frontera, lo que serían los gauchos nuestros, ¿no? Los llaneros o los cowboys de Rusia, llegan prácticamente y llegan hasta el Océano Pacífico, hasta el mar de Japón, sin encontrar ningún tipo de resistencia. Entonces, este mapa que estoy mostrando ahora es muy interesante porque este mapa nos va diciendo cada color en qué siglo y en qué época se logró conquistar. Entonces, si ustedes ven la parte gris que está ahí, toda la parte gris que está acá, se hizo entre 1533 y 1689. Esa es la parte que les comento que se conquista a posteriori de que Iván el Terrible y sus fuerzas dominan la ciudad de Kazán. Miren dónde está Kazán. Observe dónde está Kazán, aquí en el río Volga, donde dice la palabra Ural, por si no ven el cursor, de la R hacia la izquierda, ahí está la ciudad de Kazán. Miren todos los miles de kilómetros, 8 usos horarios que hay hasta llegar a Alaska, las Aleutianas, etcétera, sin que nadie los detenga. Y ustedes dirán, bueno, claro, pero acá era una tundra, nadie quería vivir ahí. Sí, es verdad, una parte, pero toda esta parte del sur sí que había asentamientos y sí que se puede vivir perfectamente. Ahora les aclaro, todo este norte que no valía nada, al igual que no valía Alaska, los americanos descubrieron petróleo en Alaska y la gran riqueza de minerales, gas natural, petróleo, de todo tipo de minerales, diamante, oro, plata, zinc, litio, lo que se les ocurra. Hay minerales que solo existen en la Siberia y en ninguna otra parte del mundo se dan, es gracias a este territorio. O sea, la riqueza y el poder de Rusia viene de la mano de esta situación. Ahora bien, Rusia resulta que después que termina Iván el Terrible se casa después 8 veces. Es muy interesante toda su vida, no quiero extenderme en detalles ahora, pero él logra como su gran vencer a los tártaros mogoles, y cuando él
muere su primer mujer, las otras las va eligiendo ya por su belleza física, no le importaba más nada. El Kremlin tiene las 3 iglesias más importantes de toda Rusia, que son donde se bautizaban, se coronaba y se enterraban a los zares de Rusia desde aquella época. La palabra zar como tal es una palabra que viene o sea, la traducción al griego es César, el líder. O sea que la palabra zar venía de Iván el Terrible, cuando él en sus momentos de locura decía, por mis venas corre la sangre de los emperadores romanos, ¿no? Del César romano. Bueno, la cuestión es que Iván el Terrible, además, durante esas veces que se casa y todo, no es aceptado en ninguna iglesia ortodoxa que no le permitía casarse nuevamente, sí, si se hubiese enviudado, como hizo la segunda y la tercera vez, pero las otras 5 veces, para nada. Entonces, en una de estas 3 iglesias, que era la Trinidad, digamos, el triángulo de la vida de los zares de Rusia, que son la de la Anunciación, la de la Asunción y la de San Miguel de Arcángel, iglesias del Kremlin de Moscú. Tiró una pared, se hizo hacer al lado porque no se le permitía entrar para él poder estar en misa a pesar de todas esas circunstancias. Y tiene anécdotas de todo tipo, evidentemente era un gran cazador, le encantaba cazar, le encantaba bueno, ver él se puso, hasta el día de hoy está el púlpito donde él se sentaba en una de las paredes laterales que da hacia la Plaza Roja de Moscú, donde de ahí presenciaba en un patíbulo que está enfrente, miren, los que fueron a la Plaza Roja, el que está enfrente a San Basilio, ahí está, y bueno, y ahí estuvo él, pero él, además de que habérsele muerto a la esposa, también se le muere su zarevich, su heredero al trono, que era Dmitri. Dmitri, por eso en la ciudad de Uglich fue asesinado, algunos dicen un accidente, pero fue asesinado por aquellos que querían voltear el poder de Iván el Terrible, sobre todo era el príncipe de Novgorod. Entonces, bajo la influencia de los suecos, que querían sacar para establecer un estado vasallo y convertirlo al catolicismo. Entonces lo que ocurría, él desde ese miraba ese patíbulo, ese Dmitri murió, y por eso la iglesia de Uglich, sobre la sangre derramada, es un lugar precioso que nosotros siempre vamos cuando hacemos el crucero por los ríos y lagos de Rusia en nuestro viaje a la Rusia imperial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en estas circunstancias? Dmitri, él se transforma su carácter y todo. Cuando muere, no deja ningún tipo de descendientes. Y comienza nuevamente, al igual que le pasó a Pedro el Grande prácticamente, comienza una lucha entre la nobleza de varios años que aprovecha incluso una persona que no tenía ningún tipo de sangre noble ni nada por el estilo, porque Iván el Terrible, hasta Iván el Terrible inclusive, hablamos de la sangre que venía desde Rurik, el primer varego que fue, digamos, el que gobernó el primer principado ruso en Kiev. O sea que había una sangre, había una consanguinidad en todo esto. Pero Boris Godunov, que muchos conocerán porque hay una ópera muy famosa, habla de cómo él fue de a poco escalando puestos hasta llegar a estar, incluso casarse con familiares de Iván el Terrible, y dominó, y fue zar de Rusia increíblemente, Boris Godunov, ahí por el siglo XVI, y cuando él muere posteriormente, y cuando termina todo esto, es en 1613 que se dice, bueno, se los digo en uruguayo, muchachos, esto ya no da para más, o nos ponemos de acuerdo en quién va a regir, o esto va a ser un caos, y ya tenemos experiencia de cuando estamos peleando entre todos nosotros, de que nos pasen por arriba los extranjeros. Y decían, bueno, ¿a quién podemos hacer? Vamos a hacer una cosa. Iván el Terrible, realmente ¿a quién amó? ¿A quién estuvo, a quién él se sintió totalmente allegado? A su primera señora, perfecto. La primera señora es de la nobleza, sí, es de la nobleza. No de la alta nobleza, pero era de la nobleza. Incluso gente que no tenía dinero. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un familiar de esta señora y a esta familia la ponemos en el poder. Y ahí es que el Mijail, de apellido Romanov, llega al poder. O sea, la primer mujer de Iván el Terrible es Romanov.
que en ruso, que se usan patronímicos, y se dice hijo de, el apellido se transforma en Romanova, pero es el mismo apellido, Romanov. Por lo tanto, lo que ocurre es que a partir de 1613, en un periodo oscurantista en cuanto a que Rusia queda relegado en lo que pasaba en el resto de Europa y mira más hacia Asia, por todo lo que les estoy comentando y por el mapa que les estoy mostrando ahora de cómo fue conquistándolo, el primer Romanov que dura durante 304 años, esta casa es la que gobierna Rusia hasta la caída del zar Nicolás II en marzo de 1917, no en octubre del 17, pero eso será cosa del jueves que viene. Por lo tanto, estos 200 años que les contaba, ¿cuándo se terminan? Se terminan cuando hay el nacimiento de uno de los principales emperadores y de las personalidades que ha tenido la historia de Rusia. A fines del siglo XVII nace el que conocemos posteriormente como Pedro el Grande. Pedro el Grande en aquel entonces decía, bueno, resulta que nosotros tenemos un país que está, primero era chico y quien gobernó fue una regente que era la hermana mayor de otro matrimonio de su padre que se llamaba Sofía. Él tenía un hermano que no eran gemelos, eran mellizos, pero era el agua y el aceite. Tal es así, y esto es medio feo contarlo, pero es la realidad, porque a él le decían Pedro el Grande, al hermano le decían Pablo el Inservible. Incluso hay en la armería del Kremlin de Moscú que nosotros visitamos, hay el sillón, digamos, donde se sentaba Pedro el Grande. Pedro el Grande tenía atrás de él, porque era grandote a pesar de ser chico, tenía un agujero donde ahí la regente Sofía le hablaba y le decía qué tenía que decirle a los mandatarios que venían. Y en Pablo, pobrecito, no le pusieron ningún agujero ni nada porque solamente lo sentaban y no hacían nada. La cuestión que Pedro el Grande lo que nota con estas circunstancias era que Rusia se había quedado relegada totalmente en todo. La manera de vestir era más parecida a cómo se vestían en Asia Central a que cómo se vestían en Europa. La manera de comer, la gente no utilizaba, por ejemplo, tenedor y cuchillo, no utilizaban cubiertos, comía con la mano. No tenían desarrollo cultural, arquitectónico, se habían quedado en el tiempo a pesar de la grandeza de su territorio. Y una de las cosas más importantes es que no tenían la salida al mar, porque los turcos estaban dominando Crimea y porque el norte, todo lo que dominaba, primero, si querían llegar al mar de Japón tenían que hacer no sé cuántos miles de kilómetros y no existía el tren. Por lo tanto, era imposible de tomar ninguna actitud desde ahí de desarrollar nada. Y por otro lado, toda la zona de lo que hoy en día es San Petersburgo y el mar Báltico era dominado por Carlos XII de Suecia, que era un reino sumamente fuerte en aquel entonces. Suecia ahí gobernaba Finlandia, gobernaba Dinamarca, gobernaba parte de Noruega. Entonces, perdón, parte de Dinamarca y todo Noruega. E Islandia también. Entonces, desde ahí, lo que ocurrió es que Pedro el Grande dice, bueno, yo tengo que irme a vivir a la Europa Occidental. Yo quiero conocer de qué se trata todo esto, porque a él le venía toda la información del desarrollo, de los barcos, del comercio. Él incluso había estudiado carpintería naval, le encantaba la carpintería, y se fue a vivir, y entonces empezó a vivir en Ámsterdam, en los astilleros de Southampton en Inglaterra, y muchas de esas veces él pedía pasar de incógnito. Imagínense usted estar trabajando y al lado de usted hay uno con un martillo dándole un clavo y resulta que es el zar de Rusia, pero nadie lo sabía. De vez en cuando se decía, bueno, basta, yo quiero ser el zar de Rusia porque quiero comer de tal manera, quiero estar así, quiero ir allá. Bueno, todo eso se vivió. Pero además de los lugares de los astilleros, de los ingenieros alemanes y holandeses que conoció, también conoció Florencia, conoció París, conoció Roma, conoció otros lugares de Europa. ¿Y qué estaba pasando en Italia, en Firenze? Él llegó a Firenze en el momento donde se estaba culminando el desarrollo brutal del Renacimiento, donde había dado vuelta el mundo desde el Renacimiento italiano. Por lo tanto, cuando él regresa a Rusia, dice, acá está todo mal, acá tenemos que cambiar 180 grados drásticamente. Y lo primero que se propone es decir, primero necesitamos tener salida al mar.
Y el gran legado de Pedro el Grande es la victoria contra Carlos XII de Suecia, que subestimó a los rusos, porque si hay algo que a los rusos, desde aquel entonces hasta hoy en día, es un común denominador, es el despotismo. Es, digamos, en gran medida, esto es polémico lo que digo, pero es así, el desprecio por la vida humana, por la cantidad de gente, por la cantidad de territorio, etc. O, más que desprecio por la vida humana, yo les diría que es el nacionalismo imperial que rige Rusia desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Pero eso lo voy a desarrollar sobre todo el jueves de la semana que viene. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente. Pedro el Grande vence y en 1703 pone la piedra fundamental, un 27 de mayo. ¿Por qué me lo acuerdo de la fecha de memoria? Porque el 27 de mayo, porque nosotros en el 2003, cuando fuimos con el primer viaje grupal de Batista Viajes, estuvimos festejando los 300 años de la ciudad de San Petersburgo. Y estuvimos en el Teatro Mariinsky, en un ballet que era de Bachísaray, luego en el Alexandrinsky, en el Lago de los Cisnes, y el San Petersburgués más famoso de estos días, que se llama Vladimirich Putin, estuvo en ese teatro cuando nosotros fuimos a ver con el grupo de Batista Viajes en el palco imperial que junto con el Bolshoi en Moscú son los teatros más importantes de Rusia. Por lo tanto, el 27 de mayo Pedro el Grande pone la piedra fundamental, ¿y qué ocurre? Él había estado en Firenze, había estado en París, había estado en Ámsterdam, etc. Los arquitectos, los desarrolladores de aquel entonces, los trae todos a Rusia, los trae desde Italia. Rastrelli hace lo que hoy conocemos como el Palacio de Invierno, pero lo conocemos más aún como el Museo del Hermitage. Entonces, traen a los principales artistas y todo. ¿Y por qué lo pueden traer? Porque Rusia se convierte a comienzo del siglo XVIII, lo que hoy en día es China para el siglo XXI. Todo el mundo le quiere comprar, todo el mundo le quiere vender y todo el mundo quiere invertir. Entonces, los dineros del mundo comenzaron a parar en Rusia. Y el traslado de la capital de Moscú a San Petersburgo, hecho por el cual hasta el día de hoy Pedro el Grande no es bien visto por los moscovistas, hace que la formación de la ciudad en pocos años se transforma en algo espectacular, porque además tiene los canales como Ámsterdam, palacios como Firenze, como en Italia, monumentos como en París, etcétera, etcétera, bulevares. Si ustedes ven el mapa de la ciudad de San Petersburgo, es brutal, tiene una combinación, una belleza, que es de las ciudades más bonitas del mundo, sin duda. Entonces, San Petersburgo se desarrolla durante esos años de una manera muy importante y Pedro el Grande, su gran legado para la historia de Rusia es muy importante. Primero, el legado de haber ganado a los suecos y conseguir la ansiada salida al mar. Y segundo, y lo más importante, el ayornamiento de Rusia. La vuelta de tuerca se termina de mirar hacia el este, hacia Asia, y se comienza a mirar hacia el oeste, sobre todo a Alemania, y es por eso que la casa de los Romanov termina siendo dominada por príncipes y princesas que luego se convierten en zares que son alemanes, como por ejemplo Catalina II, que conocemos más como Catalina la Grande. Debido a esto, San Petersburgo y toda esta ciudad se desarrolla muchísimo, él muere y cuando muere también no deja sucesores. Comienza a haber un periodo que se conoce como el de las Zarinas. La primera es Catalina I. La historia de Catalina I es increíble. Catalina I, algunos crónicas, y eso que era el zar de Rusia, la toman directamente como que era una prostituta, en el cual Pedro el Grande, como al igual que Napoleón, iba al frente de la batalla, no se escondía, no iba atrás, él dormía en las carpas con soldados, etc. El propio emperador ruso, eso empapaba a los soldados y a todos de un aire, de una energía muy positiva. Ella terminó, yo a veces lo digo en broma, pero se acostó con un soldado, después con un sargento, después con un teniente, después una carrera meteórica hasta llegar a un primer ministro y terminó con el emperador.
La cuestión que fue durante años la esposa del emperador, al no tener ningún tipo, era una campesina, no tenía ningún problema, no lo dejaba solo nunca, iba hasta los campamentos donde él iba, y se acostaba en las carpas y no tenía ningún problema. Era una mujer de armas tomar, y fue la primer zarina de Rusia que gobernó apenas murió Pedro el Grande durante 2 años. Pero en esos 2 años, además, ella programó lo que iba a pasar los años siguientes, entre ellos de los que pasaron varios como Pablo I, que era nieto ¿cómo es que se llama?, de Pedro el Grande. Después vino la época de las zarinas, la de Isabel, la Catalina, la de Isabel, y la tercera, que es quizás la más conocida y la más famosa, que es Catalina la Grande. Catalina la Grande era una princesa alemana de Schleswig-Holstein, esa región del norte de Alemania que está limitando con Dinamarca. Vino a San Petersburgo, se casó con el nieto, con otro de los nietos de Pedro el Grande, que había regido nada más que por 6 meses y en circunstancias poco claras, pero ya como que hoy en día está más que sabido, de que ella lo que hizo fue asesinar a su esposo, o mandar a asesinar a su esposo en San Petersburgo. Catalina la Grande empezó a gobernar y fue la que continuó con la grandeza de la época de Pedro el Grande. Y además tiene 2 o 3 puntos a destacar durante su gobierno. El primero, el más importante, finalmente Catalina la Grande vence a los turcos y a los tártaros en la península de Crimea. Yo quiero destacar este hecho, lo voy a mostrar en el mapa de Europa, porque acá lo tienen, miren, ¿ven donde dice Sebastopol, Black Sea, que es Mar Negro? Acá, esta es la península de Crimea. La península de Crimea fue rusa desde la época de Catalina la Grande, a fines del siglo XVIII, hasta 1953, que un casi ucraniano como Nikita Khrushchev se la donó a la República Socialista Soviética de Ucrania en el entendido que nunca iba a desarmarse la Unión Soviética. Cuando se desarma la Unión Soviética, el 90% de la población de Crimea es rusa y un pequeño porcentaje de la población es tártara, pero ucraniana prácticamente no hay nadie. Por eso es que fue aplastante lo que fue el referéndum cuando Crimea finalmente decide volver al Imperio Ruso. Yo quiero recordar, yo estuve 2 veces en Crimea y me llamaba la atención, me acuerdo como si lo estuviera mirando. Primero, el puerto de Sebastopol siempre fue de Rusia, desde siempre. 1953, cuando Nikita Khrushchev se lo da, lo que dice es, bueno, esta parte va a ser de Rusia. O sea que es el puerto, ahí es la primera vez en mi vida que vi submarinos nucleares desde lejos, que eran el puerto de la Marina de Rusia. Pero además, yo recordaba, estábamos en el hotel, dice, y yo miraba la manteca y dice, mira, la manteca es de Kiev, sí, la manteca, me decían, ¿no? La manteca viene de Ucrania. Digo, ¿pero cómo viene de Ucrania si Crimea pertenece a Ucrania? No, nosotros somos rusos, estamos acá pero tenemos autonomía y nosotros algún día vamos a volver a casa. Bueno, son comentarios que yo, pero ¿a qué le voy con esto? Que cuando se ganó durante la época de Catalina la Grande. Catalina la Grande entonces desarrolló esto. ¿Y cuál era lo segundo y más importante que hizo? Era una compradora compulsiva de arte. Llegaba a comprar más de 1000 obras al año, y obras de los grandes y grandes artistas del mundo. Le debemos a ella, a esa colección personal, que hoy la conocemos como la base fundamental del Museo del Hermitage. El Hermitage, tal es así que tuvieron que anexar edificios como el pequeño Hermitage, el nuevo Hermitage, el teatro del Hermitage, que todos se fueron convirtiendo en pinacotecas o en lugares donde hay esculturas y de todo tipo de obras artísticas. Catalina la Grande le da fin a una época gloriosa para el Imperio ruso, imperio porque a partir de Pedro el Grande se autoproclama como el emperador de Rusia, y desde ahí comienza el imperio que termina con el último emperador, que es el último zar de Rusia, que es Nicolás II. Pero voy a dejar hasta acá, y hago un repaso de 1 minuto. Entonces, los rusos se forman por la fusión entre los eslavos del este
y, ¿cómo es que se llama? Y los varegos escandinavos. Adoptan la religión ortodoxa. Se pelean contra los polacos y lituanos que se autoproclamaron católicos. Se casan con la heredera del Imperio Bizantino para trasladar la importancia cultural de Bizancio hacia Moscú. Y, por tercer punto, luego de la invasión de los tártaro-mogoles, a partir de Iván el Terrible, se acaba el tema de los tártaro-mogoles y se le libera el territorio hacia el continente asiático por las circunstancias de las otras regiones del mundo, como expliqué lo de China, y hace que Moscú llegue no solamente al Océano Pacífico, sino que lo atraviese en las Aleutianas, aquí en el norte, llegue a Alaska e incluso a el estado actual de California, en 1841. Por lo tanto, y ustedes verán que además en este mapa, hasta 1894, Rusia siguió incorporando territorios. Y con eso, y eso es todo. Después Pedro el Grande, que logra la salida al Mar Báltico y que ayorna a Rusia y lo vuelca a mirar hacia Europa. Y por eso vienen todos los entrelazados entre las casas reales de Europa occidental, no solamente la alemana, la británica también y la rusa. Posteriormente, Catalina la Grande, que continúa el legado de Pedro el Grande y logra vencer a los turcos en la península de Crimea. Además, el arte compulsivo, le damos las gracias por la colección increíble que podemos hoy disfrutar en el Museo del Hermitage. Hasta acá bien, terminamos con la primera etapa de la historia de Rusia, si bien les muestro algunas fotos. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es el Museo de Historia Nacional en la Plaza Roja, acá también con la Torre del Reloj, del Kremlin, miren qué bonita imagen de la Catedral de San Basilio. Las tiendas GUM, una de las tiendas más hermosas que tiene Moscú, que hoy en día es un mall, un shopping de primer nivel, todo iluminado. La Estrella, que sigue en su lugar, que tiene mucho que ver con la época. Estas son las catedrales que les comenté, que son parte de la Catedral de la Asunción, de Anunciación y San Miguel de Arcángel. Miren acá, qué interesante, este es el Palacio de los Terems, donde vivían las mujeres en palacio, y observen además la influencia oriental que tiene Moscú y que tienen estas iglesias ortodoxas con ese bulbo de cebolla, la forma que tiene el campanario, digamos la cúpula, con la cruz ortodoxa y a su vez también con la media musulmana, la fusión entre Oriente y Occidente, entre los tártaros. Rusia es un país heterogéneo y por todo esto que les contaba, y se lo voy a comentar sobre todo el jueves que viene, la cantidad de etnias diferentes que forman Rusia, también la Unión Soviética, pero Rusia mismo tiene muchas nacionalidades. Yo les voy a mostrar en la semana que viene imágenes de distintas etnias que ustedes dicen, pero estos son de tal o tal lado, no, son de Rusia. Los trajes que se utilizaron durante las coronaciones de los zares, este es el museo de la armería, este es el traje de Catalina la Grande, estos son carruajes que se utilizaron durante la coronación de algunos de los zares, claro, cuando era en verano, cuando era en invierno era sobre patines para que pudieran dar sobre la nieve. Los famosos huevos Fabergé, que se encuentran también aquí en los obsequios que le daban a los zars, al zar, y que hoy en día forma parte también de ese fuerte nacionalismo ruso. El poeta de la patria, el que nadie lo discute, Alexander Pushkin, está aquí en la peatonal Arbat, la peatonal, el barrio el Montmartre de Moscú. Esta es la iglesia de la Transfiguración de Jesucristo, pero más conocida como la iglesia de Kisi, en una isla en el lago en el lago Onega, que se hizo para festejar la victoria sobre los suecos. Ahí los rusos dominan la región de la Carelia, que es cuando comienzan el dominio sobre toda la península y que lleva a conquistar gran parte de Finlandia, porque Finlandia pertenece a Rusia prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial y hubo incluso la guerra ruso-finesa previo a la Segunda Guerra Mundial.
y para suerte de Finlandia quedó por fuera de la Unión Soviética, porque hubiese sido un país satélite de como lo fue Polonia, Hungría, Checoslovaquia en aquel entonces, Rumania, Bulgaria, etc. Esta es la iglesia donde está, del lugar que se hizo en el lugar donde se asesinó a Dimitri, el heredero al trono, el zarevich de la época de Iván el Terrible. Y además adentro nosotros siempre preparamos para que nos hacen nos cantan a capela música sacra, estos monjes gregorianos que son espectaculares, tienen un sonido fantástico. Y con esto culminamos la primera charla de la historia de Rusia. Espero que les haya gustado. El jueves de la semana que viene vamos a estar haciendo la segunda charla. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Buen fin de semana para todos.